¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Vamos a dar inicio hoy el laboratorio. En este caso hoy tenemos la conferencia del curso, entonces vamos a dar inicio en unos 5 minutos y luego iniciamos con la conferencia. Entonces, en un momento iniciamos. Buenas noches, Aux. Ok. Ok, bueno, compañeros, vamos a iniciar. Solo antes, un par de indicaciones. Durante el transcurso de la conferencia voy a estar publicándoles acá un enlace para la asistencia, entonces ahí están al pendiente. Y pues nada, entonces vamos a dar la introducción aquí a nuestro compañero conferencista.
Les voy a hablar un poco acerca de él. Él se llama Marcelo Alfredo del Águila Moraga, pues es una persona bastante competente, ya que él se graduó de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Galileo de Guatemala. Actualmente él está estudiando una ingeniería en biomédica, bueno, ingeniería biomédica, igualmente en la Universidad de Galileo. Pues también tiene conocimientos en lenguajes de programación como JavaScript, Python, PHP, C++ y conocimientos en CSS, HTML, jQuery, SQL, C y LabVIEW. También, pues si se dan cuenta, tiene bastante conocimiento en programas de diseño como Altium, Eagle, que han usado algunos aquí durante el curso, Fusion 360, KiCad y SolidWorks. Él actualmente, pues como experiencia laboral, pues de 2019 a 2022 fue asistente de investigación biomédica en Biomed Lab en la Universidad de Galileo, Guatemala. Específicamente, pues es experto en máquinas CNC con láseres de CO2. También ha trabajado en diseño de manufactura y caracterización de electrodos para impedance spectroscopy. También en diseño y programación de hardware con microcontroladores, diseño y testeo, electrónica digital y análoga, y diagnóstico y reparación de equipo médico, creación de nuevas tecnologías, UNICAR. Pues él actualmente es coordinador de espacios de innovación y emprendimiento en tecnología en el Campus Tech de Zona 4, brindando asesoramiento de tecnologías y eficiencia, manejo de análisis y optimización de bases de datos, es analista de viabilidad de proyectos y también en relaciones internacionales. Entonces, pues sin más preámbulo, te damos la bienvenida, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Está. Buenas noches. Bueno, no sé si... Okay, me voy a... pues no sé si me indican si ya se puede ver, solo para estar seguro. No sé, yo no miro nada, pero no sé si aquí me pueden confirmar si miran No, la pantalla. sigue, solo aparece el logo del TEC. Ah, Ahí claro. está, hoy sí, hoy sí. Ahí está. Ya, ok. Ya. Como que me cuesta un cachito. Bueno, es que el internet aquí está algo lento. Pero, bueno, como ya dijeron, pues, mi nombre es Marcelo del Águila. Yo les vengo a hablar como que de la relación que existe hoy en día entre la medicina y la electrónica, porque es en el transcurso del tiempo, mientras vamos avanzando, mientras vamos progresando en nuestra evolución como seres humanos, pasamos de métodos médicos muy arcaicos, por ejemplo, en la época de la peste bubónica o la peste negra, como se la conozcan, que se les daba suplementos de plomo o mercurio a las personas para sanarlas, o se les cortaba entre los dedos para que saliera la bacteria. Obviamente, después de tanto tiempo, nosotros ya descubrimos de que no se cura así a una persona, sino que hay formas correctas de hacerlo. Y conforme la cantidad de personas en el mundo fue aumentando, también fue aumentando pues, la necesidad de eficiencia en el área médica. Y la mejor forma de hacerlo más eficiente, porque no es como que podamos duplicar la cantidad de doctores que tenemos, no es tan fácil. Entonces es más fácil darle mejores herramientas a los doctores que ya tenemos o a los médicos que ya tenemos para que ellos puedan hacer su trabajo un poco más eficientemente. Ok. Entonces, en la agenda que vamos a ver hoy es corto, pero sí vamos a ver un poco de detalle más adentro. Pero vamos a ver bases de electrónica, es como que componentes básicos, conceptos básicos, porque al final de cuentas pues, necesito que sepan ese tipo de cosas, o si ya las saben, que las recuerden, y si no las saben, pues que las aprendan. Después vamos a entrar un poco a lo que es electrónica análoga. La electrónica análoga es como que el corazón, si quieren ver así, de la electrónica médica. Hoy en día, gracias a herramientas como mejores computadoras o inteligencia artificial, que vamos a hablar después, y cosas por el estilo así, ya la electrónica análoga está perdiendo un poco de su importancia. Sin embargo, sigue siendo el corazón de la mayor parte de los equipos médicos. Después vamos a hablar un poco de matemáticas. No se me vayan a asustar que no vamos a ver ecuaciones y que se las voy a demostrar, no, sino que quiero que vean cómo el mundo de la electrónica se conecta con la matemática y un par de cositas más por ahí. Vamos a ver
electrónica médica básica, que son componentes pequeños, que probablemente ahorita que hubo la pandemia los vieron, entonces vamos a ver cómo funcionan. Se van a dar cuenta que no son nada del otro mundo, son cosas bien sencillas, solo es cuestión de tener un poco de imaginación al momento de diseñarlas. Después vamos a entrar a lo que son imágenes médicas, que es un tema un poco más complejo, con conceptos más intrínsecos, pero al final de cuentas sigue siendo conceptos básicos en aplicaciones complejas. Y por último, vamos a hablar de la inteligencia artificial, porque pues hoy en día es la época o la edad de la inteligencia artificial, entonces necesitamos como que hablar de eso, porque sí se está utilizando en el área médica. Ok, entonces, cuando hablamos de electrónica, como que la base o los cimientos de la electrónica son los 3 componentes. Los componentes RLC. Al inductor no sé por qué se le puso L, pero se le puso L. Los componentes tienen ciertas características. La mejor forma de podérselos expresar es de esta manera. Esto, lo que está a la derecha, pues es un amortiguador, ya sea que lo hayan visto en un carro, en un bus, en una camioneta, lo que sea. Lo que hace es de que cuando uno pasa por un bache o por un hoyo o por un túmulo, pues como que se amortigüe un poco el efecto. Eso que se genera es exactamente lo mismo que pasa con los electrones dentro de un circuito como el que tenemos a la izquierda. Que para no entrar en detalles muy técnicos, el capacitor lo que hace es que se convierte en una batería, si quieren verlo así. Al principio solo es un componente vacío, pero es como si fuese una batería que va a almacenar su carga en forma como que de una manera eléctrica, si me quieren verlo así. El inductor es prácticamente lo mismo, solo que almacena su energía de una manera magnética. O sea, el inductor es como que si fuese un electroimán, es como que las bases de un electroimán. Y la resistencia que se podría hacer es como el equivalente del resorte. Entonces, si quieren ver la analogía así, la resistencia es lo mismo que el resorte, solo el resorte, y tanto el inductor como el capacitor serían el fluido hidráulico que está dentro del amortiguador para hacer el efecto. Si nosotros comprimimos el amortiguador y lo dejamos ir, va a tener cierto como que tiempo en el cual se va a volver a estirar, lo mismo pasa con el otro, pero a diferencia de aplicaciones mecánicas como el amortiguador, en la electrónica que tenga esa respuesta lenta no nos sirve de mucho. Nosotros lo que esperamos es una respuesta como esta, que básicamente que necesitamos que oscile. La razón por la cual necesitamos eso es porque en cuestiones eléctricas obtenemos mucha más información del circuito haciéndolo oscilar que si hacemos de que reaccione muy despacio. En palabras más sencillas, lo que significa es de que nosotros queremos causar esas anomalías, esas como que errores en el sistema, si quieren verlo así, para ver cómo se comporta. Y al ver cómo se comporta, podemos ya sea mejorarlo, saber que está bien, por el estilo así. No sé si por el momento hay una pregunta, antes de que pase lo siguiente. No. Pues, continuamos. Todo bien, por favor, continúa. Ok, perfecto. Ok. En la electrónica análoga, aquí se me aclara un poquito más, que son temas un poco más complejos. La electrónica análoga está compuesta por muchos componentes, pero principalmente son estos 3, que sería el amplificador operacional, que es el triángulo que está a la izquierda, el transistor, que es como que la base de la computación, que es lo que nos permite a nosotros tener computadoras, que es el transistor, y lo que son los diodos. Diodos pueden ser los LEDs, pueden ser los componentes que son unos diodos, son chiquitos. Entre otros, hay un montón de tipos de diodos, hay un montón de transistores y hay un montón de op-amps. También están los transformadores y otro tipo de componentes más complejos, pero que la verdad ahorita no, sí se usan, pero la verdad es que no vienen al caso. Entonces, el más importante de aquí es el amplificador operacional. ¿Por qué? El amplificador operacional tiene unas características muy específicas que nos permiten a nosotros, es como que la conexión entre
la electrónica y su magia de electrones, y la matemática, por ende, nuestro mundo real, si quieren verlo así. Por ejemplo, con un op-amp se puede resolver sistemas de ecuaciones. Si ustedes arman el circuito, pueden resolver sistemas de ecuaciones a pura electrónica, les da la respuesta. También pueden integrar con un op-amp, pueden derivar con un op-amp. Obviamente lo que vamos a hacer, estamos derivando e integrando funciones. Por ejemplo, un coseno, podemos integrarlo y convertirlo en un seno y cosas por el estilo así. En todo, en el área eléctrica, es un componente súper versátil y es el corazón de la electrónica análoga. Pero no funciona solo así, solito, él es todo, sino que tomamos este componente y lo unimos con los 3 que ya vimos y nos dan esas combinaciones, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver que si agarramos resistencias y un capacitor y un op-amp, podemos integrar una función, podemos derivar una función, o incluso podemos filtrar una función. Ahora bien, ¿qué significa filtrar una función? No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, cuando conectan mal unos audífonos o algo por el estilo así, se escucha como que un poco de ruido de fondo. Eso se genera porque pues, hay una mala conexión, pero ese tipo de ruido se puede extraer de la señal y eliminarla, ¿sí? Obviamente, dentro de las aplicaciones médicas, este componente, el filtro, es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de imperfecciones. Nada es perfecto en este mundo, más que Dios, pero el propósito de esto es tomar todas las imperfecciones que hay en el ambiente o lo que sea y eliminarlas por completo y solo dejarnos con la parte que realmente nos interesa. Por ejemplo, hay componentes médicos que utilizan luz para hacer mediciones, les lo vamos a ver un poco más adelante, pero es una luz de un color específico, de una longitud de onda específica, entonces, pero no es perfectamente sellado, sino que la luz del sol, la luz de las luces artificiales pueden afectar la medición de muchas formas. Entonces se toman estos tipos de componentes y una de ecuaciones un cacho complicadas, pero que se pueden simplificar un poco en las ecuaciones que tenemos en la parte de abajo, para poder quitar todo el ruido y solo quedarnos con la fracción de información que realmente nos importa. Ahora bien, las matemáticas tienen como que una mala fama, si quieren verlo así, en el sentido de que todos dicen que, bueno, la mayor parte de gente dicen que las matemáticas son complicadas o que ya después de cierto punto, ya cuando uno llega a derivadas, integrales, etcétera, no tienen utilidad en la vida real, si quieren verlo por el estilo. Estoy seguro que más de alguno de ustedes ha escuchado esa frase de que llevo 20 años de ser ingeniero y jamás he visto una integral. Es muy común, pero la razón de ser de eso es de que todas las fórmulas sencillas que nosotros utilizamos hoy en día vienen de conceptos mucho más complejos que alguien se tomó el tiempo de hacer todo el cálculo matemático para reducirlo a una función un poco más sencilla. Les doy un ejemplo. Segunda ley de Newton de toda la vida. Fuerza es igual a masa por aceleración. Lamentablemente, esta fórmula no funciona para todos los casos. Esta fórmula está llena de errores. ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración no es la ecuación que escribió Newton. Esa fuerza igual a masa por aceleración no es la segunda ley de Newton. Es una versión súper simplificada y digerida de la verdadera segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque la verdadera segunda ley de Newton se ve así. Entonces es un poco más complicada de ver, un poco más complicada de entender, pero básicamente lo que dice es de que pues, la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad, por el desplazamiento, por la derivada de la masa, o por el cambio de la masa, mejor dicho. Ahora, en el 99.999% de las veces, la fórmula que está arriba nos es perfectamente útil y no necesitamos nada más. Por ejemplo, si yo agarro una pelotita, tiene masa 1 y le tira a 10 metros por segundo,
meto esos valores dentro de la fórmula de arriba y me da la fuerza y ya estuvo. Ahora bien, cuando empezamos a meternos ya, a adentrarnos en nuestras carreras a conceptos más complicados, fórmulas como estas empiezan a perder validez. Por ejemplo, en un cohete espacial, por ejemplo, si ustedes, no sé, quieren ser ingenieros aeroespaciales, si ustedes generan un cohete, la masa del cohete cambia al ser propulsado, porque el 60% aproximadamente de la masa del cohete es combustible. El combustible pues, se va gastando, se va utilizando, y cuando llega a su pico, básicamente perdió el 60% de su masa. Entonces, ese cambio de masa, si ustedes no lo consideran dentro de sus cálculos y solo utilizan la fórmula que está arriba, una de dos, o el cohete no se levanta o el cohete explota, una de dos. Entonces se utilizan fórmulas un poco más complejas para llegar a resultados más exactos. Ahora bien, dentro de las matemáticas y de todo el universo de números, integrales, derivadas y todo lo que existe, hay una propiedad que es como que el padre, o sí, no sé si creen en el padre de nuestra vida actual. Si no fuera por este señor y por la ecuación que vamos a ver ahorita, no existiría el Internet, no existiría las transmisiones, no existiría Bluetooth, wireless, teléfonos, computadoras, nada. Absolutamente nada que tenemos hoy en día existiría y o funcionaría de no ser por esta ecuación. Y es esta. Sencilla, a cierto punto, un poco más o menos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite esta ecuación que es tan impresionante? Esta ecuación nos permite tomar cualquier función, cualquier función, no importa si es un sinusoide, si es un garabato chuco o lo que sea, nos permite tomar esas ecuaciones, esas gráficas, perdón, y convertirlas en una suma de componentes. ¿De qué nos sirve eso? De ahí nacen los filtros. Los filtros nos permiten quitar esa información. Por ejemplo, cuando ustedes mandan un mensaje de texto, las transmisiones inalámbricas tienen que decodificar el mensaje, enviar el mensaje, recibir el mensaje, recodificar el mensaje y mostrarlo. En ese proceso de enviar los datos, si no fuera por esta ecuación, ese envío de datos no sería posible. ¿Por qué? Porque esta ecuación nos permite a nosotros convertir una función complicada, como es el envío de datos, convertirla en algo sencillo, poderlo enviar, como que hacer el proceso inverso a esta función y ya obtenemos el mensaje original. Pero regresamos a lo mismo que el ejemplo anterior. Fourier jamás escribió esta ecuación. Es una versión muy simplificada de la ecuación original. ¿Por qué? Porque en el 99.9% de las veces es más que suficiente esta ecuación. Pero en ese 1%, o en ese 0.1%, hay necesidad de utilizar esto. ya no es tan agradable a la vista. ¿Por qué? Porque esto nos da mucho más precisión, nos da mucho más control sobre lo que estamos haciendo, mucho más control sobre las funciones. Y ahora puede que se pregunten, ¿pero para qué voy a utilizar tanta información? Dentro de la electrónica médica, bueno, dentro de la medicina en general, uno se está jugando con la vida de una o más personas. Entonces, un pequeño error, un pequeño punto decimal que no está bien, un mal cálculo o lo que sea, puede causar la pérdida o la destrucción de la vida de una persona, porque podemos causarle ciertos problemas o incluso pues, que la persona fallezca. Entonces, no, como en mi caso como ingeniero biomédico, no quiero arriesgarme a que por ahorrarme una hora de cálculos, al final de cuentas yo terminé, pues, así, matando a una persona. Entonces, cuando ya empezamos a entrar a situaciones en las cuales necesitamos mucha más precisión, mucho más control sobre lo que estamos haciendo y cómo se manejan las cosas, necesitamos regresar a las ecuaciones complicadas, necesitamos regresar
a los conocimientos complejos de las matemáticas que uno termina viendo al final de su carrera, porque es necesario. O sea, al final o sea, como digo, generalmente no va a haber necesidad, pero cuando ya sea mucho dinero, la vida de una persona o de varias personas u otras cosas están en juego, créame que uno se esfuerza un poco más para llegar a ese nivel de precisión, si quieren verlo así. ¿Alguna pregunta de momento? Si no, continuamos. Por el momento, ninguna pregunta. Ok, perfecto. Ok, a lo que venimos. La medicina hoy en día pues tiene muchas herramientas básicas, si quieren verlo así. El oxímetro se hizo muy popular en el tiempo de pandemia porque el COVID o el SARS-CoV-12, 19, perdón, tenía la particularidad de que cuando nos afectaba a nosotros disminuía nuestra capacidad de absorber, disminuía la capacidad del cuerpo de absorber oxígeno. Entonces, obviamente el cerebro necesita oxígeno, el corazón necesita oxígeno, todas las células del cuerpo necesitan oxígeno, entonces mientras más va bajando, más peligroso es. Entonces se volvió muy popular para poder mantener ese control de que, si tenés una saturación de menos del 90%, entonces tenés COVID. Así fue el inicio de la pandemia, estoy seguro que estoy bien. Y ahorita vamos a ver qué significa saturación y todo lo demás, pero pues, para que vamos a ver ese componente. Después están los electrocardiogramas. Los electrocardiogramas nos permiten a nosotros ver el corazón sin necesidad de ver el corazón. ¿Por qué? Porque muchas de las imágenes médicas son muy caras. Por ejemplo, hay imágenes médicas que si uno no tiene seguro son imposibles de pagar, lamentablemente porque son equipos muy costosos. Entonces necesitamos una forma más fácil de ver el corazón o de realmente ver si vale la pena invertir en ese gran gasto de hacer el examen médico, por ejemplo, una resonancia magnética o por el estilo así. Y por último tenemos el glucómetro, que solo lo puse aquí para una referencia, pero el glucómetro básicamente lo que hace es de que pues mide la cantidad de glucosa en sangre utilizando un proceso. Ese proceso es un poco complicado porque tiene unos conceptos médicos bien extraños, entonces no lo vamos a ver a detalle ahorita porque es demasiado extraño, pero en cuestiones de electrónica es bien sencillo, es una resistencia y esto. Entonces, vamos a comenzar con el oxímetro. Y el oxímetro tiene una funcionalidad súper sencilla. No sé si ustedes en algún momento, ya sea con una linterna, con la luz de su teléfono o con lo que sea, han puesto la mano encima y se dan cuenta que un poco de luz atraviesa la piel. No sé si han visto ese efecto. Sería más o menos, más o menos así. Es como que atraviesa un poco la piel. Ese efecto que ustedes ven es el concepto básico de un oxímetro. Lo que se hace es de que se hace pasar luz, generalmente es roja, a través de, en este caso, generalmente es el dedo, a menos de que sea un neonato, le hace un bebé recién nacido o muy pequeño, generalmente se hace en el dedo índice. Y lo que del otro lado hay una fotoresistencia, fototransistor, cualquier componente eléctrico que responda a un cambio de luz. Después de eso se utiliza un proceso, una ecuación un cacho complicada para convertir ese valor de luz que atraviesa en saturación. Sí, es una relación un cacho extraña que la verdad no nos la enseñan, no porque no sirva, sino porque ya es un valor característico que si no funciona en tu ejemplo, si uno diseña un oxímetro, mete esa ecuación, copy-paste a ese oxímetro y no funciona, significa que ese oxímetro no vale para nada. Pero básicamente lo que hace es de que, como pueden ver en la imagen de la derecha, es que si tenemos una alta concentración de hemoglobina, la hemoglobina son células rojas cargadas de oxígeno,
podemos ver que si hay una gran cantidad de hemoglobina, la cantidad de luz que va a atravesar el dedo es menor. En cambio, si tenemos muy poca hemoglobina, tenemos algo en el cuerpo está causando de que nuestra saturación sea menor, la cantidad de luz que pasa es mucho mayor, entonces esa relación hay como una tabla, si quieren verlo así, donde esa cantidad de luz corresponde a un porcentaje de saturación. Y generalmente, solo para que conocimiento general, generalmente se espera que una persona saludable tenga entre 95% de saturación y 100% de saturación. Una persona con alguna afección cardíaca como soplo, un bypass cardíaco, un marcapasos o cosas por el estilo así, ya tiene otros rangos un poco menores. En ejemplo, puede ser entre 95 y 90, más o menos, ya que hubo COVID. Mientras uno estuviera más arriba de 90, pues todo tranquilo. Abajo de 90, le hace 89 para abajo, ya es peligroso. ¿Sí? El cuerpo, lo único que soporta el cuerpo, como que lo más que soporta es 83, si mal no recuerdo, es 83% de saturación. Abajo de 83% se muere. Entonces, es una ventana bien pequeña de posibilidad de error, si quieren verlo así. Entonces, en este objeto, como ya les había mencionado antes, utilizamos luz para poder hacer una medición sin necesidad de pullar al paciente, sin necesidad de abrir al paciente, sin necesidad de nada, solo lo ponemos en el dedo y listo. Eso viene con sus problemas. Entre esos problemas está pues, la luz del ambiente, la luz de las luces de los hospitales o lo que sea, o la luz del sol. Eso afecta. También, por ejemplo, si las personas se están moviendo, eso afecta, entre muchas otras cosas. Que pueden afectar a esa medición, esa cantidad de luz que llega al sensor. Y ahí es donde entran los filtros. ¿Por qué? Porque como nosotros conocemos la longitud de onda de la luz que nosotros estamos usando, que generalmente es roja, que no estoy siempre seguro, pero creo que está entre los 85 nanómetros, algo así, más o menos. Como conocemos esa longitud de onda, podemos hacer un filtro que todas las otras longitudes de ondas en el espectro de luz las quite y solo nos deje con lo que nos importa. Entonces, eso es la maravilla de los filtros. Ahora bien, los filtros como tal, como el que les enseñé anteriormente, ya no se usan tanto. ¿Por qué? Porque como les mencionaba al inicio, los componentes como los circuitos integrados, como los microcontroladores, las computadoras, etcétera, ya son mucho más potentes. Podemos tener mucho poder computacional dentro de un trozo muy pequeño de espacio. Entonces, nos permiten utilizar otros métodos para filtrar. Creo que tengo. Sí. Pero ahí lo que se hace, se utiliza la fórmula que vimos antes, la fórmula de la transformada de Fourier. Se utiliza eso y hay una versión que se llama FFT, que es Fast Fourier Transform, que es una librería, si quieren verlo así, la cual se puede programar. Entonces uno viene, la programa, o sea, como que referencia a la librería, y ya solo mete la función que uno quiere transformar y le devuelve la transformada de Fourier de esa función. Es un algoritmo que se creó hace poco, o sea, es como hace 20 años, 15 años más o menos, que está diseñado para eso, para poder programar ese tipo de conceptos complicados de matemática, para poder programar el equivalente a un filtro. Ahora bien, ¿por qué queremos programar un filtro en vez de hacerlo con electrónica? Y la respuesta es sencilla: costo. Todo es dinero. ¿Por qué? Porque los componentes electrónicos son caros. Si algo se quema, si hay que hacer un cambio, hay que volver a rediseñar todo el circuito. No es solo como que solo quito y pongo y ya estuvo, sino que hay que rediseñar todo el circuito. Está propenso a que se queme, está propenso a que haya un poco de drift. Drift se refiere, por ejemplo, las resistencias tienen un valor específico, por ejemplo, 15 ohmios, 20 ohmios, pero con el tiempo, después de usarlo, esos 15 ohmios pueden ser 15.3 ohmios, 15.8 ohmios, dependiendo de qué tipo de resistencia sea. Y en aplicaciones tan sensibles como estas, ese pequeño cambio de resistencia
tira por completo toda la medición. Entonces, si lo programamos, en el peor de los casos, lo único que vamos a hacer es flashar otra vez el microcontrolador o subir otra vez el programa, compilarlo otra vez y listo, ya se compuso, ya lo volvemos a probar. Este filtro no funciona, lo volvemos a hacer y todo lo demás. Y hay otra cosa que se me olvidó mencionar, es esta parte de aquí. Los filtros tienen grados. Si quieren, para no entrar en tecnicidades, entre mayor es el grado del filtro, mayor es su funcionalidad, su precisión, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el filtro se deriva de una ecuación diferencial, y entonces entre mayor sea el grado de la ecuación diferencial, más preciso es el filtro. Pero como realmente hablando, con electrónica podemos hacer un filtro de grado 4, porque es un poco complicado de hacer más allá de eso, por el espacio y todo lo demás. En cambio, por unos algoritmos que se pueden programar, por ejemplo, uno que se llama average filter y otras cosas por decirlo así, nos permiten a nosotros programar el equivalente a un filtro de grado 100, de grado 1000, de grado 10000, que al final de cuentas nos genera mucha más precisión a la larga, que en aplicaciones como el oxímetro, la verdad es que no es como que afecte mucho, pero en aplicaciones más complejas que vamos a ver después, sí ya requiere cierto nivel de control. Ahora, el siguiente es el electrocardiograma. El electrocardiograma, bueno, comencemos desde el inicio. El cuerpo humano tiene electricidad. El cerebro se comunica con los músculos, con los nervios, con todo a través de impulsos eléctricos. La diferencia entre los pulsos eléctricos que genera el cerebro y los pulsos eléctricos que genera, no sé, una batería AA, es que la batería AA pues solo son unos movimientos de electrones. En cambio, el cuerpo humano genera electricidad a base de una combinación de potasio y sodio. ¿Sí? Entonces, pero esos pulsos son muy característicos, ¿sí? El corazón es uno de ellos y el pulso eléctrico que genera el corazón es lo que tenemos a la izquierda, ¿sí? Que se le conoce como es el clásico, cuando uno está viendo, no sé, una serie de doctores o de House o lo que sea, cuando ven esa pantallita que solo va haciendo pi, pi, va, ese es un electrocardiograma. Y la señal que estamos viendo a la izquierda es eso, lo que se muestra en la pantalla, que está compuesta de 5 puntos importantes. Tenemos P, se llama el complejo QRS y el punto T. ¿Sí? ¿De qué nos sirve obtener esa información? Por ejemplo, si esos picos, por ejemplo el pico R, la separación entre los picos R es constante, podemos decir, ok, la persona tiene un ritmo cardíaco normal, entonces no hay necesidad no hay ningún problema. En cambio, si la distancia entre un punto R y el siguiente punto R va cambiando con el tiempo, podemos decir, la persona tiene un ritmo cardíaco irregular, tiene una arritmia o algo por el estilo así. Entonces eso ya nos permite a nosotros saber que hay algo mal en el corazón. Otro ejemplo, por ejemplo, si quieren verlo así, P es el momento en el cual el corazón está como que en descanso, si quieren verlo así, no está ni contraído ni expandido, sino que está como que en espera al siguiente pulso. Cuando llega el pulso P, empieza a contraerse, que es el sístole. El sístole es la acción del corazón de contraerse, y esa acción de contraerse genera como que el bajón, el pico para abajo, que es Q. Después, cuando se expande, que es el diástole, ¿sí? El diástole generalmente es muy fuerte porque tiene que, como que, así, tiene que sacar la sangre de los lugares más recónditos de nuestro sistema circulatorio, y los tiene que extraer como que fuese una aspiradora, si quieren verlo así. Entonces necesita mucha fuerza para hacer eso. Entonces por eso es que el pico R, perdón, es tan grande. Y después se vuelve a hacer pequeño, se vuelve como que a relajar a su estado normal. Ese es el bajón de S. Y después el punto T es como que la espera para el siguiente punto P. Ahora bien, si alguno de esos picos falta, si alguno de esos picos es más profundo de lo que debería, si alguno de los picos es más pequeño de lo que debería,
entre otro montón de anomalías, podemos determinar la salud del corazón. Ahora bien, eso que estamos viendo ahí, lo podemos generar con lo que tenemos a la par, ¿sí? El cuerpo humano, generalmente, la pierna derecha, sí, la pierna derecha, se utiliza como tierra, como que nuestro negativo, si quieren verlo así. O nuestra referencia, también se le dice. Y nuestras manos se consideran como el positivo y negativo, negativo y positivo. La verdad es que la polaridad no importa. ¿Pero por qué? Porque hay un pulso eléctrico que pasa desde la mano por el corazón hasta la otra mano. Generalmente, por ejemplo, cuando uno está trabajando con alta potencia o con voltajes muy altos, o por ejemplo, de esos programas de catástrofes o de apocalipsis que dicen, ¿cómo puedes saber si un cable está vivo o no? Dice, tienes que tocarlo con la palma de la mano y la otra mano dejarla en la espalda. ¿Por qué? Porque si un pulso eléctrico viaja de una mano a la otra, ese pulso eléctrico pasa directamente por el corazón y el corazón pierde su ritmo y se detiene. Entonces, por eso es de que ese camino entre mano y mano es muy peligroso, pero también al mismo tiempo es muy útil para obtener información. Entonces, el electrocardiograma que vemos ahí literalmente solo es una persona conectada a un OPAM en una configuración que se llama amplificador, que amplifica las señales, después entra un filtro, solo para como que asegurarnos de que el ruido que captan los cables, el ruido que captan las conexiones, no nos afecte, y ya tenemos lo que tenemos a la izquierda. Pero el electrocardiograma, no sé si alguno de ustedes se lo ha hecho, si no, pues hay una imagen a la derecha. Si se dan cuenta, la persona tiene un montón de conexiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón tiene varias vistas. Bueno, necesitamos ver el corazón de diferentes ángulos, porque como no estamos viendo al corazón físicamente, necesitamos conseguir la mayor cantidad de información que se pueda. Entonces, lo que le están haciendo al muñequito ahí a la derecha es lo que se conoce como un electrocardiograma de 12 líneas. Se le dice 12 líneas a pesar de que solo tiene 10 cables, porque de los 10 cables, haciendo unas combinaciones un cacho extrañas, podemos obtener 12 diferentes perspectivas del corazón. Por ejemplo, si estamos el corazón, podemos verlo de frente, de lado, de arriba para abajo, de abajo para arriba, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas posiciones en las que podemos ver el corazón nos permiten a nosotros decir, este corazón realmente sí está saludable, este corazón realmente sí tiene problemas, cosas por el estilo así. ¿Preguntas? Bueno, igual va a haber preguntas al final, pero me gusta saber cómo van. Siendo muy interesante. Gracias. Okay, perfecto. Okay. Ahorita entramos a un tema bastante complicado, pero obviamente no voy a entrar en detalle a rasgos muy específicos porque nos dará aquí meses si quieren verlo a detalle, pero vamos a ver que equipos como los rayos X, el CT scan, que es la tomografía, y el MRI, que es de la resonancia magnética, a pesar de que son máquinas enormes, súper complicadas y súper caras, por cierto, no son nada del otro mundo, excepto la resonancia magnética, ese sí es complicado. Los otros dos son un poco más sencillos, y la mejor forma que yo les puedo decir para que se lo imaginen, bueno, no sé ustedes, pero si alguna vez han utilizado o han visto un monitor o una tele vieja, que son las de rayos catódicos, básicamente tienen como que unos imanes en la parte de abajo que aceleran los electrones y eso hace que genere una imagen. Si se imaginan el tubo rayos catódicos, no sé si alguna vez lo han visto, pero el funcionamiento de los rayos X es el mismo. Ahora vamos a ver. Antes, paréntesis. A pesar de que los rayos X sean una onda ionizante, le hace una onda radioactiva que nos puede hacer daño, no se utilizan materiales radioactivos para hacer los rayos X. ¿Sí? Es un mito muy común que se utiliza que plutonio, que cobre 18, que lo que sea, para generar los rayos X. No, en una máquina de rayos X no hay ningún isótopo radioactivo
que pueda ser peligroso si es que una máquina de rayos X como que se tira porque ya no sirve, ¿sí? Solo para quitarles ese mito. Ahora, para no entrar en detalles muy grandes, el tubo de rayos X tiene un filamento, que si quieren ver así es como si fuese una bombilla de las viejas que tiene un filamento, de las incandescentes, solo que el filamento está hecho de un material que es tuxteno, wolframio, perdón, sí, wolframio, que es un material el cual se puede calentar a 1000 Kelvin. O sea, imagínense la cantidad de calor que hay en ese componente, que se le pone como que una fuente de poder pequeña y se calienta a 1000 Kelvin. ¿Por qué se escoge tanto ese componente, ese material, como pues esa temperatura? El material es porque es de los pocos materiales que pueden aguantar esa temperatura. Y dos, porque el wolframio tiene una particularidad, un efecto, mejor dicho, que se llama emisión termoiónica. La emisión termoiónica, para no ser muy complicado, es que cuando se calienta un componente mucho, los electrones que conforman pues, los átomos del material empiezan a volverse inestables. Entonces empiezan como que a salirse y empiezan a flotar. Entonces, si quieren ver esos puntos azules que ustedes ven ahí expansivos en el tubo, son los electrones que se desprenden del filamento. Después, en el tubo se aplica un voltaje. Así como fue con los imanes, si quieren verlo así, se pone de un lado el polo positivo, de un lado el polo negativo, y se pone un voltaje extremadamente grande, le digo alrededor de los 40.000 voltios, si no es que más, dependiendo del tipo de rayos X que sea. Y eso hace que los electrones aceleren, como si, no sé si ustedes conocen el acelerador de hadrones, básicamente lo mismo, y todos los electrones que están acelerados a alta velocidad colisionan contra como que una plancha, si quieren verlo así, como que es un panqueque que está dando vueltas. ¿Y por qué se hace eso? Porque esos choques que se generan entre los electrones que vienen disparados y los electrones del plato que está dando vueltas, eso, cuando un electrón choca con otro y se produce una colisión perfectamente elástica, ese choque genera mucha energía, y esa energía es la que nosotros conocemos como los rayos X. Entonces, esa energía se dirige hacia una persona y por la funcionalidad de ese tipo de rayos X nos permite ver a nosotros los huesos y pues, por el estilo así. Así, también como que conocimiento general, cuando una persona está siendo irradiada con rayos X, pues haciendo un examen, por ejemplo, se rompe la pierna y le están sacando una radiografía, van a ver que el operario que se queda con la persona tiene como que un chaleco antibalas, pero está hecho de plomo, o tiene como que una película de plomo. ¿Por qué? Porque los rayos X no se absorben, sino que rebotan por todos lados. Entonces, si ustedes ya de por sí lo están irradiando un poco porque están haciéndose un examen de rayos X, imagínense una persona que pasa allí todo el día, que pasa haciendo exámenes de rayos X todo el día, va a terminar con una intoxicación por radiación y esa persona pues, se va a morir. Entonces, por eso es que tienen esa protección, porque los rayos X que impactan con otros rebotan y a donde vayan a caer. Entonces, pues eso. Para no tardarme mucho, el CT scan básicamente es lo mismo que los rayos X. La única diferencia es de que nos permite ver una vista tridimensional de la persona, el mismo funcionamiento, mismos componentes, mismo todo. La única diferencia es de que el tubo de rayos X va girando y los receptores también van girando. Entonces, ese movimiento nos permite a nosotros obtener la imagen de los rayos X, del cuerpo humano en una vista tridimensional. Ok, esto es una resonancia magnética. De aquí yo podría pasar horas y horas hablando de esta cosa porque cada uno, ahí ven ustedes 4 colores, verde, amarillo, rojo y azul. Para que se imaginen un poco lo complejo del funcionamiento de esto, cada uno de los colores fue diseñado por un científico y cada uno de los 4 científicos ganaron un premio Nobel
de física, cada uno por separado. Entonces, para que vean la complejidad de este sistema. Pero a grandes rasgos lo que es, imagínense como si fuese un microondas, pero sin la parte de las microondas. O sea, por ejemplo, el microondas funciona, o el horno de microondas funciona, porque hace que las moléculas de agua dentro de la comida vibren a una frecuencia muy rápida. Entonces, esa vibración hace que se caliente la comida. En este caso, nosotros no queremos calentar a la persona, entonces lo que se hace es de que el rango de oscilación de las moléculas es ridículamente pequeño. Es como que, o sea, es como que si el microondas fuera a 100 kilómetros por hora y el otro es una bici con una llanta pinchada. Así de lento va. Entonces, porque no queremos dañar a las personas, obviamente. Entonces, pero eso nos permite a nosotros ver diferentes tipos de tejidos y cosas un poco más específicas, ya no solo huesos, sino que ya, por ejemplo, órganos y todo lo demás. Entonces ya es un poco más complejo y hay un montón de tipos de resonancias magnéticas, pero básicamente es un gran imán. Eso es, básicamente. Ya para terminar, porque ya no tenemos tiempo. La inteligencia artificial ahorita está tomando un gran boom, que con eso del chat GPT y que los demás, que aquí. Pero la inteligencia artificial se ha intentado meter en el campo de la medicina desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene una resonancia magnética, cuando tiene una radiografía, hay veces en las cuales los radiólogos o incluso los doctores puede que no vean detalles muy pequeños o que ya hay partes en las cuales ya no se ven muy bien los detalles. Entonces se están utilizando inteligencias artificiales para poder ayudar a los doctores. Nuestro objetivo como ingenieros biomédicos jamás y nunca va a ser reemplazar a un médico, jamás. Nuestro objetivo es únicamente hacer herramientas para que las personas puedan ser más eficientes en su trabajo, en este caso los médicos, y poder dar mejores resultados en el área de salud. Ahorita, la directora de la carrera en la que yo estuve, su doctorado fue de la inteligencia artificial en el funcionamiento del corazón, en unas áreas del corazón. Otro compañero mío hizo algo con el cerebro, como que con unos estímulos en el cerebro que podían determinar ciertas cosas. Entonces, esto es como que lo nuevo, si quieren ver así, lo más reciente. Pero ahorita en todo se quiere meter inteligencia artificial porque nos permite a nosotros hacer muchas cosas de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, ya para terminar, yo ahorita estoy trabajando en una investigación para terminarme de graduar, para hacer mi tesis, que básicamente es una forma utilizando luz o LED, si quieren verlo así, o para poder obtener imágenes médicas, por ejemplo, una radiografía o algo por el estilo así, sin la necesidad de tener que irradiar a las personas con rayos X, que antes de la inteligencia artificial, perdón, antes de la inteligencia artificial, no era posible. Ahora que ya tenemos esta herramienta tan increíble, ya cosas tan absurdas como eso ya se vuelven realidad. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado, y cualquier duda, por favor, denme sin pena, que aquí para eso estamos. Gracias, Marcelo. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario de algo que les pareció interesante, pues pueden encender su micrófono o incluso pueden hacerlo en el área de preguntas y respuestas. Y aquí Marcelo nos va a estar ayudando. La verdad es que es un tema bastante interesante porque, al menos aquí, como te había contado Marcelo, solo es un curso de introducción a la electrónica y logramos ver los diseños de lógica, bueno, de electrónica secuencial, ¿va? Entonces, ver que esto, pues al final, obviamente es un poco de lo que vos conoces, pero que especializado en la medicina, pues puede ser de bastante ayuda para incluso un país como el de Guate, ¿va? Sí, Donde sí. realmente sí, pues, la innovación se da, pero no a grandes rasgos como en otros países. Sí, no, y ahorita cabal, queremos así,
el objetivo de que ahorita ya la pandemia se haya quitado y todo lo demás, antes de la pandemia muchas mentes brillantes de Guatemala se iban a otros países porque pues eran mejores, había mejores oportunidades. Hasta cierto punto lamentable, pero hasta cierto punto favorable, esos países ya no son tan atractivos porque pues, Estados Unidos ahora tiene problemas financieros, en caso de Europa pues están teniendo problemas con Rusia, pero eso ha hecho que los guatemaltecos se queden aquí y empecemos a tener nuevos diseños de tecnología, nuevas ideas y cosas que ahorita las personas de afuera están viniendo a invertir en nuestra inteligencia para que pues, Guatemala pueda salir adelante en el sentido pues, de tecnología. Sí, gracias. Entonces, igual no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No, que en lo personal respeto mucho a los doctores, por lo mismo que habías mencionado al principio de que depende de una vida, o sea, estamos hablando de una vida humana. Entonces, esa fue una de las maneras de que dije, no, mejor ingeniería para poder operar en sistemas y si se cae el sistema se puede restaurar o se puede la última copia, pero ya ver la vida de una persona sí ya necesita muchas agallas y pues espero que logres terminar tu proyecto para, para poder tener un avance tecnológico y pues eso sé que va a ser de mucha ayuda en el área médica y va a levantar el nombre de Guatemala en esa ciencia. Bien, muchas gracias y sí, sí, espero que logremos terminar ahí, que ya llevo años en haciendo esto, pero no, no logra salir. Pero creo que aquí también hicieron otra pregunta, vamos a ver. Ok, también Lester, sí, Lester pregunta en el chat que si el punto P es lo mismo que el T, solo que el del siguiente punto, y no, son diferentes, o sea, sí se ven como que como que el túmulo de la P, y después viene el túmulo del túmulo de la P, de la T, perdón, y después viene el de la P, o sea, son dos diferentes que se dan, pero se dan en diferentes momentos, pero es el mismo estado, si quieres verlo así. O sea, uno es cuando ya se está relajando después de hacer su trabajo del corazón, y después que sería el punto T, y el punto P es cuando está relajado a punto de empezar otra vez otra posición. Entonces es como que la diferencia. O sea, físicamente se ven iguales, pero sí son momentos diferentes en el ciclo. Y si tienen algún otro. Ok, perfecto, qué bueno. Que sí. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, pues aquí estamos. Perdón. Vamos a ver, dice. Ok, pregunta Alejandro, sí, en el chat de que sí, en Guatemala hay instituciones para el área del mantenimiento de equipos médicos. La verdad, técnicamente sí, pero no. O sea, te digo técnicamente sí porque el Ministerio de Salud se supone que tiene un área de mantenimiento de equipos médicos. Sin embargo, no es de las mejores, entonces muchos hospitales, incluso los públicos como el IX, optan por tener su propio servicio, su propio como que equipo, como que tienen su equipo de IT y tienen su equipo de mantenimiento de equipos médicos. Entonces, generalmente son personas que tienen, por ejemplo, una ingeniería industrial o algo por el estilo, algún tipo de background de ingeniería que les enseñan cómo reparar los equipos, pero como tal instituciones, sí no hay. Hay instituciones, eso sí, hay instituciones que caracterizan y que controlan en el sentido del como que control de calidad de los equipos. Eso sí existe. Por ejemplo, está la FDA, que es el caso de Estados Unidos, la MDR, que es el caso de Europa. Ellos certifican que sí funciona, pero en la parte de mantenimiento, sí no. Ahí sí depende de cada hospital tener su propio equipo de mantenimiento.
Ajá, dice, Julio pregunta, ¿de qué forma es que se aplican los integradores? Ok, mira, en cuestiones de medicina es poco común que se usen. Ahora, fuera de la medicina, por ejemplo, ya, por ejemplo, en una fábrica que se tienen motores bifásicos, trifásicos, monofásicos, los motores grandes que usan para los ejemplos los elevadores. Ese tipo de motores son controlados por algo que se llama un control PID, ¿sí? El control PID es un control que sus siglas significan control porcentual, integral y derivativo. Básicamente lo que hace es poder controlar el arranque, el frenado, el mantenimiento y todo lo demás del motor desde un punto de vista puramente eléctrico. Entonces, por ejemplo, si yo vengo, por ejemplo, si ustedes vienen, arrancan en su carro o lo que sea, arranquen su carro y de una vez apachen el acelerador al fondo, van a joder el carro. Igual pasa con los motores eléctricos. Entonces, para poderlos encender de una manera adecuada, se les pone un control PID antes, que ahí tiene el control porcentual, pues es una parte completamente aislada. Tiene un derivador y un integrador, y esos tres juntos hacen que se pueda controlar de una manera adecuada los motores industriales. O sea, en esa área sí tienen aplicación. En esta, más o menos. Y no me queda mucho. ¿Alguna otra? Creo que todavía tenemos tiempo para otra. Parece que no. Creo que está. Parece que ya no. Pero bueno, entonces, si ya no hay más dudas, pues la verdad, Gusto. Marcelo, pues te quería dar las gracias por darnos tu tiempo y podernos compartir este tema que la verdad está bastante interesante, porque sinceramente algunas conferencias que he visto en cuanto a este curso han sido como a introducción a Arduino y cosas así, pero realmente ver cómo esto aplica en otras áreas a otras ciencias, pues sí es bastante interesante. Creo que Mariano tenía una Sí, duda ahí. claro que sí. ¿Qué podría hacer para introducirme a esta área de los sistemas? Mira, en el área de biomédica, ahorita toda la parte, como les mencionaba al final de la conferencia, en el área de sistemas, ahorita lo que se está utilizando más en esta área es el machine learning, la inteligencia artificial y el computer vision. Las tres herramientas se pueden basar creo que están basadas en Python, la mayoría, si no es que en otros lenguajes. Pero esa parte es lo que ahorita se está, como que tiene mucho auge, si quieren verlo así. Entonces, como ingeniero en sistemas, puedes tomar tus conocimientos, por ejemplo, en redes neuronales, en machine learning o lo que sea que van a aprender o que ya aprendieron, no sé. Y eso se puede aplicar en esta área. O sea, es como que el complemento, el electrónico se encarga de hacer toda la parte física y el sistema se encarga de hacer toda la parte de la programación, de testear y todo eso por el estilo así. Ok, perfecto. Pues creo que ahí sí estamos. Pues sí. Va, entonces, pues nuevamente, gracias Marcelo. Un gusto. Y pues te deseamos ahí lo mejor en tu carrera profesional. Gracias. Igualmente a ustedes. Y pues gracias por este tiempo que nos has dado. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.